Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, decíamos que esta constante universal de los gases, la R, ¿no es cierto?, también va a ser posible expresar, indicábamos, en función de las unidades de joules sobre el mol de grado Kelvin. A ver, para ello vamos a acudir a esta constante R, lo que lo deducimos inicialmente, donde nos ha dado 0,082 atmósfera litro sobre el mol grado Kelvin. A ver, más antes, tomamos en cuenta atmósfera y Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Y sabemos de que una atmósfera también es equivalente a 1,013 por 10 elevado a la 5 Newton sobre metro cuadrado. Está claro siempre que este valor es a nivel del mar, ¿no es cierto? De donde notamos que va a ser posible simplificar atmósfera con atmósfera. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, también tomamos en cuenta el litro, ¿no? Litro vamos a llevar a metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la relación, en este caso, de metro cúbico sobre litro. Y sabemos que en un metro cúbico existe 1000 litros, ¿verdad? Con lo cual va a ser posible simplificar también litro con litro, ¿no? Entonces ha quedado estas unidades, ¿no? Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Ahora fíjense bien de que también se puede simplificar en este caso el metro cuadrado también con metro cuadrado de acá, ¿no? Si metro cuadrado simplificamos acá de metro cúbico, se va a quedar en metro nada más, ¿no ven? Significa eso de que en unidades tendríamos que operar Newton por metro. Y Newton por metro sabemos que es directamente igual a joules, ¿no es cierto? Y en el denominador, en este caso, continúa mol multiplicado por grado Kelvin. Entonces, haciendo esta operación de 0,082 por 1,013 por 10 elevado a la 5 y dividido entre 1000. Ustedes también pueden hacer esa operación y fácilmente vamos a llegar al valor de 8,31 joules sobre el mol grado Kelvin. Entonces, este es otro de los valores de la constante universal de los gases, las cuales también se utiliza con mayor frecuencia en varios problemas, pero esta vez ya con unidades de joules. Entonces vayan familiarizándose con estos valores, ¿no? Les repito, en la parte de gases ideales, especialmente cuando utilicen la ecuación de estado, ¿no es cierto?, los cuales intervienen precisamente en la solución de un problema de gases ideales, ¿no? Les repito, relacionado con la ecuación de estado. Bien, a ver, vamos a analizar este ejemplo para aplicar la ecuación de estado, el cual enunciamos de la siguiente forma. Calcular la presión en atmósferas al cual es sometido, decimos, 0,05 moles de un gas, cuyo volumen es de 3,6 litros a 87 grados Celsius. ¿Sí? Pues acá nos está dando ya el dato del número de moles, nos da acá el dato del volumen y nos da el dato de la temperatura. ¿No es cierto? Y nos pide que hallemos la presión, pero en unidades, en este caso nos indica de atmósferas. ¿Está claro? Bien, entonces para ello acudimos precisamente a la ecuación de estado, o sea, presión por volumen es igual al número de moles, multiplicada la constante R, multiplicada por la temperatura. Entonces, de esta relación podemos ya despejar la presión, ¿no es cierto? Despejamos la presión, entonces vamos a llegar a la relación de N número de moles multiplicada por la constante R, temperatura dividido entre el volumen. Ahora, antes de reemplazar en esta fórmula, la temperatura que está en grados Celsius vamos a convertir a grados Kelvin. Entonces, hemos dicho de que sumando solamente 273 ya vamos a tener ese dato que inicialmente estaba en grados Celsius en grados Kelvin. En este caso nos da 360. Además, otros datos que se tienen en este problema es el volumen, 3,6 litros, número de moles, 0,05. ¿Sí? Ahora,
¿Cuál de las constantes R's elegimos? ¿El 0,082, el 62.4 o el 8,81? Obviamente acá, fíjense, vamos a elegir el 0,082. ¿Por qué estamos eligiendo este valor de 0,082? Porque precisamente en sus unidades está atmósferas. Aquí está atmósferas. Y precisamente nos pide que hallemos esta presión, entiendan bien la pregunta, en atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? Pues, por lo tanto, vamos a tomar en cuenta esta constante R. Entonces, reemplazamos nuestra fórmula ya despejada de la presión. En vez de N, colocamos 0,05 moles. En vez de esta R, acá está, 0,082 atmósfera litros sobre mol grado Kelvin. Y multiplicada por la temperatura de 360 grados Kelvin. Y dividido entre el volumen de 3,6 litros. Entonces, ustedes notarán, fíjense, de que se va a simplificar moles con moles. Se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Y se va a simplificar litro con litro. ¿No? Y ese resultado que acá nos va a dar precisamente va a ser en atmósferas. Atmósferas es lo que nos va a simplificar. Ahora acá podemos hacer la operación de 0,05 por 0,082 multiplicado por 360 y dividido entre 3,6. ¿Les da 0,41? A ver, vayan verificando esta operación, jóvenes. Si da 0,41. Ahí van haciéndolo. Entonces, de esa forma, aclaramos con este primer ejemplo la utilización de la ecuación de estado, donde esta vez les repito, ya participan presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿De acuerdo? Bien, a ver, nos plantearemos un otro ejemplo, el cual, a ver, vamos a enunciar de la siguiente forma. Bueno, acá coloco antes ejemplo. A ver, este ejemplo se enuncia de la siguiente forma, donde decimos a 18 grados Celsius, 750 milímetros de mercurio, estamos hablando de la presión, ¿no es cierto? Y 0,05 pies cúbicos indicaremos. Estamos hablando del volumen, ¿verdad? 0,05 pies cúbicos, ¿no? Es el estado, a ver, a 18 grados Celsius, 750 milímetros de mercurio, y 0,05 pies cúbicos, ¿no? Se encuentra, diremos, un gas. Obviamente hablamos de un gas ideal, ¿no? La pregunta es, calcular el número de moles. Punto seguido colocamos. Calcular, indicaremos el número, decimos, de moles. ¿Se entiende el enunciado? ¿No? Entonces acá se está indicando de que un gas, ¿no es cierto?, se encuentra, acá decimos, a 18 grados Celsius, hablamos de la temperatura, 750 milímetros de mercurio, hablamos de la presión, y 0,05 pies cúbicos, hablamos de volumen, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que nos plantea es de que calculemos el número de moles. ¿Qué tal? ¿Cómo calculamos el número de moles? Bueno, nuevamente vamos a aplicar la ecuación de estado, ¿verdad? Decimos entonces, de la ecuación de estado, indicaremos, de la ecuación, diremos, de estado,
donde sabemos que esta ecuación está dada por presión por volumen. Esto es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. En este caso, vamos a despejar el número de moles. Hablamos de N, ¿no? Despejando vamos a tener presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en este caso. ¿Sí? A ver. Entonces, antes de empezar esta formulita, realizamos las siguientes consideraciones, ¿no? Pero, nuevamente, en este caso, la temperatura, ¿verdad? Esta temperatura de 18 grados Celsius tiene que estar en grados Kelvin. Pues, nuevamente, acá, 18, vamos a sumar 273, ¿no? O sea, 18 más 273. Y este valor va a ser equivalente a ver, 291, ¿no? Pero en grados, ¿qué? Con la escala absoluta. ¿No es cierto? Por otro lado, también, fíjense, si bien ya tenemos la temperatura, ¿no? A ver, esta constante R. A ver, ¿qué valor vamos a tomar ahora de esta constante R? ¿Okay? Si acá tenemos el dato en milímetros de mercurio, tomamos en cuenta el 0,082, el 62.4 o el 8,61. ¿Cuál? 62.4, ¿verdad? 62.4, ¿sí? Porque está con las unidades de milímetros de mercurio por litro, ¿verdad? Dividido entre el mol de grado Kelvin. Ese es el valor de la constante R que vamos a considerar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? Ya tenemos la constante R. El volumen. ¿Qué pasa ahora con el volumen? Fíjense, acá el volumen en el enunciado tenemos en pies cúbicos, ¿no? Pero acá, ¿qué datos tiene la constante universal de los gases? No está en pies cúbicos, no está en pies cúbicos, ¿verdad? Está en litros, ¿sí? Entonces no podemos reemplazar así alegremente en esta formulita, ¿no es cierto? En vez del volumen, decir 0,05 pies cúbicos, porque no va a poder simplificarse luego con litros. Es que es aconsejable realizar acá. Es aconsejable, en este caso, convertir 0,05 pies cúbicos precisamente a litros. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos esa conversión? Entonces acá colocamos 0,05, en este caso, pies cúbicos, ¿verdad? Representando de esa manera. ¿Sí? Estamos hablando del volumen. Ahora, ¿cómo llevamos a litros? Esto es pies, ¿no? ¿Qué tal si realizamos un primer factor de conversión e indicamos acá la equivalencia entre pie y centímetro? ¿Sí? ¿Es posible? Y sabemos de que en un pie, ¿cuántos centímetros? En un pie. ¿Cuántos centímetros? Es o cabe en un pie 30.48, ¿verdad? Centímetros. ¿Sí? Ahora, fíjense, como acá tenemos pie y pie cúbico, nos va a simplificar totalmente el pie cúbico, ¿verdad? Entonces, realizamos un artificio matemático donde en el numerador y el denominador, ambos vamos a elevar al cubo. Elevamos al cubo. Y de esa manera, en este caso, pie cúbico se simplifica con pie cúbico. ¿De acuerdo? Ahora, como ya tenemos centímetros cúbicos, realizamos otro factor de conversión, ¿no es cierto? Y si asciende centímetros cúbicos, vamos a llegar a litros.
¿sí? Y sabemos que en un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos? ¿Qué dice? En un litro existe 1000 centímetros cúbicos. Perdón, acá cúbicos. ¿No es cierto? Entonces también de esa manera va a ser posible simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico, ¿no? Entonces de esa manera ya vamos a obtener este dato del volumen, fíjense, pero esta vez ya en litros, ¿sí? Entonces hacemos toda esta operación, ¿verdad? Antes 30,48 elevamos al cubo, multiplicamos por el 0,05 y dividimos entre 1000. ¿Qué tal? ¿Cuánto nos da ese valor? A ver, hagan esa operación. ¿Qué tal? ¿Cuánto sale? Hay que elevar al cubo este valor, ¿no? 30,48. ¿Están de acuerdo si les indico 1,41? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Voy a verificar este valor. Entonces, en este ejemplo también hemos aplicado nuevamente la ecuación de estado, tomando en cuenta los datos que nos indican precisamente en el enunciado. ¿Sí? Bien. Ahora, conociendo este valor, ya va a ser posible reemplazar en la fórmula ya despejada, es decir, acá, ¿no? ¿No es cierto? Empecemos entonces, por tanto, indicamos. El número de moles que nos pide va a ser igual en este caso a la presión, ¿no? Pero en vez de esta presión vamos a colocar el dato que nos da, 750 milímetros de mercurio. Multiplicar nos dice por el volumen. Pero el volumen acabamos de calcular. Y ese valor nos ha dado 1,41 litros. Vamos a dividir entre la constante R y esa R en este caso con el cual vamos a resolver este problema es 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre el mol grado Kelvin. Bueno, grado Kelvin, ¿no? Y además nos dice multiplicada por la temperatura. Y esa temperatura en grados Kelvin es 291 grados Kelvin. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes. Se van a simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Se va a simplificar litro con litro. Se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. ¿Sí? ¿Qué nos ha simplificado? El mol, ¿no? Y haciendo extremos y medios, ¿no es cierto? El mol va a subir al numerador. Entonces, por lo tanto, este resultado vamos a tener en unidad de moles. ¿No? ¿Cuántas operaciones jóvenes se les vayan operando? 750 por 1,41, luego dividan del resultado que les dé entre 62,4 por 291. ¿Qué tal? ¿Cuántos moles? ¿Cuánto sale?
No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 0,058. ¿Está bien ese valor? Está correcto, ¿verdad? Bien, para hacer esta parte, jóvenes, de las leyes, ¿no es cierto?, de los gases ideales, o sea, entre los más conocidos. A ver, veamos un ejemplo más para aplicar la ecuación de estado. Esta vez les indico. Un gas ideal ocupa un volumen, decimos, un gas ideal ocupa, les indico un volumen, ¿no? Un volumen, por ejemplo, a ver, de 0,216 metros cúbicos, indicaremos, a 20 grados Celsius, me refiero a la temperatura, ¿no? Y a una presión de, indicaremos presión de 9 kilopascales. Indicamos kilopascales. Ahora bien, la pregunta es, inciso A, calcular, digamos, el número de moles. El número de moles. Inciso B, nos planteamos una otra pregunta. Hallar el número de moléculas, indicaremos. Hallar, diremos, el número de moléculas. Hablamos de moléculas de gas, obviamente. De moléculas. Sabiendo que el número de Avogadro, indicamos que el número de Avogadro, indicamos de Avogadro, es, este valor ustedes ya lo conocen, 6,023 por 10 elevado a la 23, ¿verdad? ¿No es cierto? Por 10 a la 23, pero acá aclaramos en las unidades de molécula por mol. Molécula por mol. Este es el 2, ¿no? 6,023. ¿Qué tal? ¿Se entiende la pregunta? El enunciado. Un gas ideal ocupa un volumen de 0,216 metros cúbicos, ya tenemos el dato del volumen, a 20 grados Celsius y a una presión de 9 kilopascales. Nos pide inicialmente que calculemos el número de moles y luego nos pide también que hallemos el número de moléculas, sabiendo que el número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23. Moléculas por mol. ¿Se entiende el enunciado? A ver, ¿cómo vamos resolviendo este nuevo ejemplo? Aplicando la ecuación de estado. Nuevamente acá tenemos como datos el volumen, luego la temperatura y también la presión. ¿Sí? A ver, entonces, indicamos, realizando la solución del problema. Acá hay también algo importante que hay que considerar, ¿no es cierto? Es precisamente acerca del volumen, ¿no? A ver, nos indica de que el volumen que está ocupando este gas es 0,216 precisamente metros cúbicos, ¿no?
A ver, podemos imaginarnos entonces de que está en un recipiente cerrado. Bueno, nos imaginamos de esta forma, algo así, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a tomar en cuenta una caja de esta forma. Este es el recipiente, ¿no? Entonces, dentro de ella, fíjense, dentro de este recipiente existe una determinada cantidad de gas, ¿no? O moléculas indicamos de gas, ¿sí? Están ocupando precisamente todo este volumen. Ahora, al decirnos de que el volumen es 0,216 metros cúbicos, ¿no? Entonces acá podemos tomar en cuenta de que este lado, fíjense, esta medida va a ser 0,6 metros, esta medida también va a ser 0,6 metros, ¿no es cierto? Y esta medida también va a ser, indicamos en este caso, de acá, 0,6 metros, ¿no? O sea, es una caja que tiene los mismos lados, ¿verdad? Ahora, si ustedes hacen la multiplicación de 0,6 por 0,6 por 0,6, van a llegar al valor de 0,216 metros cúbicos. O sea que ese es el volumen que está ocupando en este caso este gas, ¿no? Entonces, para mostrarse acá, necesito el volumen, en este caso va a ser 0,6 metros por 0,6 metros y por el 0,6 metros, ¿no? Y este volumen va a estar en unidades de metro cúbico, ¿verdad? ¿No es cierto? Y si hacemos la operación de 0,6 por 0,6 por 0,6, nuestra operación es igual a 0,216 metros cúbicos. ¿De ese valor? A ver, vayan realizando su operación, jóvenes. Entonces, imaginamos de que este gas precisamente ocupa este volumen y está en una caja, ¿no? Obviamente encerrada, ¿no es cierto? Precisamente este gas, ¿sí? Ahora, indicamos de la ecuación de estado, de la ecuación decimos de estado. La ecuación de estado nos indica de que presión por volumen, este es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, respondemos más antes al inciso A. Entonces, de esta relación nos pide que haríamos antes el número de moles, ¿verdad? Despejamos N y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. ¿Está bien? Pero decimos antes de reemplazar, nuevamente tomamos en cuenta la temperatura. Esta vez está acá en grados Celsius, 20 grados Celsius. Entonces a 20 vamos a sumar nuevamente 273, ¿verdad? Y vamos a tener ya este dato que va a ser 293 grados, pero ya en unidades de Kelvin, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, ¿qué pasa con la presión? Porque entonces al hablar de esta presión, ¿no es cierto? Nos indica que es, a ver cuánto. Presión nos dice, según los datos, es igual a 9 kilopascales, ¿sí? Ahora, 9 kilopascales es también equivalente a decir 9000 pascales. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? A decir 9000 pascales significa también decir, ¿no es cierto? 9000 newton sobre el metro al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, verdad?
Entonces, tomando en cuenta esta consideración, ¿no es cierto? Newton sobre metro cuadrado. Ahora, ¿cuál es la constante R que vamos a elegir en este caso? La constante R. La constante R que vamos a elegir va a ser el 8,31, esta vez en Joule, ¿verdad? Sobre el mol grado Kelvin. ¿Están de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ya tenemos R, ya tenemos la temperatura T, presión ya tenemos y el volumen también ya tenemos. El volumen acá está, por si acaso, en metro cúbico. ¿Sí? A ver. Entonces, por tanto, digamos, por tanto indicamos. Estos datos ahora, fíjense, vamos a empezar acá ya en la ecuación ya despejada del número de moles, donde N va a ser igual a la presión. Esta presión, fíjense, tal como hemos indicado, es igual a 9000, ¿no es cierto? Newton sobre el metro al cuadrado. Multiplicado por el volumen. Pero el volumen, fíjense, es equivalente a 0,216 metro cúbico. ¿Sí? Y vamos a dividir. Vamos a dividir entre la constante R, el valor que hemos elegido ahora es 8,61, ¿no? Esta vez en Joule, ¿no es cierto?, sobre el mol grado Kelvin. Ustedes dirán, ¿por qué he elegido el 8,81? ¿No? La cual está en Joule. Fíjense, con los datos que tenemos, si acá tenemos Newton sobre metro cuadrado y acá tenemos el volumen en metros, les van a notar de que el numerador se va a volver directamente joules. Más adelante vamos a hacer las simplificaciones. Completaremos en este reemplazo. Temperatura. Temperatura, esta vez, bueno, tenemos 293 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora sí, lo que les decía, fíjense. Inicialmente se va a simplificar grado Kelvin con grado Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense el numerador. Metro cuadrado. Acá con metro cúbico. De metro cúbico se simplifica metro cuadrado, ¿verdad? Nos va a quedar solamente metro, ¿sí? Y Newton por metro es Joule, ¿no? Y el Joule que da en el numerador se simplifica con el Joule del denominador. ¿No es cierto? Y directamente acá, si le hacemos y medio, el resultado nos va a dar precisamente en mol nada más. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, realizamos esta operación. Ahora, ustedes también pueden realizar esta operación. ¿Alguien me dice el resultado rápidamente? ¿Cuánto da ese número de moles? Activen su micrófono. ¿Qué tal? ¿Quién se anima? ¿Cuánto da el número de moles? ¿Están de acuerdo? Fíjense, en este caso, si les indico 0,798 moles, pues está equivocado. Está correcto, ¿verdad? Bien, entonces, de eso nos respondemos al inciso A. Ahora, ¿qué pasa con el inciso B? Tenemos que calcular el número de moléculas. El número de moléculas, en este caso, que indicamos número de moléculas, se puede calcular con la fórmula. Acá decimos N, ¿no es cierto? Una N mayúscula colocamos. Y acá el número de moles multiplicado por el número precisamente de Avogadro. Colocaremos N sub 0. ¿Sí? Pues acá aclaramos donde decimos el N sub 0, ¿no es cierto?, es el número de Avogadro, cuyo valor ya la
conocemos. El número indicamos de Avogadro, ¿no? Entonces, por tanto, fíjense, para calcular el número de moléculas, acá colocamos N. N, número de moles, ya la calculamos, estamos hablando de 0,798 moles. ¿Sí? Y vamos a multiplicar directamente con el número de Avogadro, el cual nos indica que es equivalente a 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas por mol. Entonces simplificamos moles con moles y este resultado directamente va a estar dada en moléculas. ¿Está claro? Ahora en esta operación 0,798 por 6,023 por 10 elevado a la 23. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Están de acuerdo si les indico 4, decimos 806 por 10 elevado a la 23 moléculas? ¿Qué tal? ¿Se recolectó? Por lo tanto, esa es la cantidad de moléculas que estaría en este recipiente cúbico. ¿Sí? Con estas medidas. ¿De acuerdo? Y con los datos también que nos hemos dado. ¿Sí? Entonces, de forma, jóvenes, también vayan resolviendo ejemplos de este tipo, relacionados en este caso con la ecuación de estado, ¿no? Tomando como variables presión, volumen y temperatura. Y también interviene acá, obviamente, el número de moles, ¿no? Bien, jóvenes, en la próxima clase vamos a ver algunos conceptos más de gases, y de aquí a 2 semanas, jóvenes, van a estar dando ya el segundo parcial. ¿De acuerdo? Ya tenemos ya material avanzado para este examen, y también vayan preparándose. ¿Sí? Vayan preparándose, váyanse pasando, ¿no es cierto? Los capítulos precisamente 3 y 4. Entonces, en base a esos capítulos, se va a dar el segundo parcial. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos la próxima clase. Les agradezco por su atención. Gracias.